Tenemos que entender que el desierto es como espada del espíritu que divide lo natural, lo disfuncional, que es Egipto, del espíritu, que es lo funcional y es la tierra prometida. En este caso, Dios nos saca de lo natural, como pasa en nuestra vida. Por esto las divisiones que estamos hablando en su forma espiritual tratan cosas que están dentro de nosotros. O sea, en un momento también nosotros nos dividimos entre el alma y el espíritu. Si nos dirigimos por nuestra vida almática, todo va a ser disfuncional. Fuimos creados, existimos para funcionar a través de lo espiritual. Entonces, el Señor vemos que saca a un pueblo, por lo cual vive en lo natural, en lo almático, en una mentalidad totalmente natural, esclavizada. Esto es Egipto, por lo cual es totalmente disfuncional. Les pasa por la espada del Espíritu, que es el desierto, para comenzar a probar este pueblo y dividirlo y así prepararlo para introducirlo en lo espiritual. Lo natural es egoísta, lo carnal y natural es egoísta. Tiene una enfermedad, se llama egopatia. En la egopatía, el egoísmo, no se puede de ninguna forma en lo carnal adorar a Dios. Obviamente tenemos que salir de este estado para convertirnos en adoradores en el espíritu y en verdad. No hay otra forma. Entonces el Señor nos conduce, nos ha enseñado esa cartografía en el pueblo de Israel para que pudiéramos comprender qué sucede en esta separación, en esta división entre el alma y el espíritu, y que el ser humano no tiene otra forma que servir a Dios, adorar a Dios en la forma espiritual. Y dice el Señor, decía Jesucristo, y tales adoradores busca el Señor en el espíritu y en verdad. Usted me diría, ¿no podría Israel seguir adorando a Dios dentro de Egipto? No lo podría, porque dentro de Egipto seguía la mentalidad Mizraim, que significa disfuncional, distraída por lo natural. Era necesario sacarlos y llevarlos en el lugar adecuado, en el lugar donde el espíritu opera libremente, fuera de toda distracción y cautiverio carnal que representa Egipto. Entonces nosotros tenemos que salir. No podemos vivir entre dos mundos. No podemos adorar a Dios en la carne y en el espíritu. No podemos adorar al Señor en lo natural y en lo espiritual. No pueden coexistir estas dos cosas. Por eso vino el Señor a hacer esta división, a hacer esta corrección, quitar el egoísmo, porque cuando hablamos del egoísmo, estamos hablando de una adoración también. ¿Sabes qué? Cuando habla de la obstinación, que es una idolatría, si analizamos la palabra obstinación, es el que se apoya en su propia prudencia. Por esto es una idolatría. Entonces el egoísmo, la egopatia, es una egolatría. En la egolatría no podemos adorar a Dios, porque nos adoramos a nosotros mismos. Entonces el Señor, eso se considera en forma simbólica Mizraim, Egipto, disfuncional. Entonces Dios nos quita de Egipto y nos lleva en forma de división a Canaán, que es el mismo Cristo. La tierra prometida es Cristo mismo. Entonces, hay mucha gente que no experimentan la plenitud de Cristo porque todavía están en el Egipto, a pesar que están en una iglesia, a pesar que participan en el coro de la iglesia, las actividades, son ujieres, se han bautizado,
obvio de tener una memoria de que cuando Israel salió de Mizraim, de Egipto, fue bautizado. Lo dice Pablo en 1 Corintios, que todos fueron bautizados. Todos vieron el milagro de Dios. Sin embargo, no de todos se agradó Dios. ¿Por qué? Porque la codicia, fruto del egoísmo, siempre miraba a Egipto todo el tiempo. Querían ver entonces a Dios. Por esto ellos llegaron a Sinaí, hicieron un becerro y dijeron, este es Jehová. Vamos, Él nos sacó de Egipto. Porque ellos veían a Dios como algo almático, algo no como Dios quería ser manifestados en ellos. Entonces, lo saca y nos enseña a todos nosotros que hemos alcanzado los tiempos finales, de que cada hombre, cada llamado cristiano, está saliendo de su estado natural, que es su estado obstinado, que es su estado egoísta, que es su estado almático y natural, para trazar la línea de la espada del Espíritu, que es el desierto, para ser probado, ser dividido y alcanzar entonces la tierra fértil, que es la tierra de su voluntad, donde todo ocurre a través del Espíritu, por la mente de Cristo, y así decidir y direccionarse hacia todo aquello que Dios ha preparado para nosotros. No hay forma que nosotros podamos experimentar aquel que lo llena todo en todos. Por favor, oigan esto, si usted sigue ser un egoísta y un obstinado. ¿Por qué? Porque usted está lleno de sí mismo. Entonces el vacío siempre va a estar porque usted no tiene la capacidad, no fue creado para llenarse todo en todo, sino solamente Cristo. Y eso lo perdimos cuando Adán pecó, cayó. Entonces, hay un punto por lo cual también tenemos que destacar esta mañana, de que si nosotros no nos separamos de aquellos que nos contaminan, seremos contaminados. No en vano, cuando Israel sale de Egipto y alcanza Sinaí, hacen un ídolo. Hacen algo material, porque eso fue lo que ellos aprendieron. Esto fue lo que ellos recibieron y por ende esto fue lo que ellos entendían que es Dios. Era un ídolo material, almático, por lo cual no podrían comprender la plenitud que Dios quería mostrarlos. Imposible, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios si uno no está unido en Él. Porque la voluntad es un producto del corazón y de la libertad. Lo voy a repetir. La voluntad es un producto del corazón y de la libertad. O sea, para obtenerla entonces una voluntad libre y verdadera, hay que amarla con todo el corazón y estar en el espíritu, que es libertad. Por ende, si yo estoy en mí mismo, mi voluntad es mía, no es la plena, es parcial, pero lo peor es que está esclavizada. Las decisiones que tomamos durante un día, la mayoría son espontáneas y en realidad no tienen una profundidad de una premeditación por causa de nuestros pensamientos, actitudes y acciones que son totalmente espontáneos. O sea, nosotros tomamos decisiones rápidas. O sea, esto es, cada día estamos haciendo cientos de acciones y espontáneamente las hacemos por los derrames de lo que hay adentro. En realidad, tú hablas de lo que hay en tu corazón. Dice el hombre, habla de lo que hay en su corazón. Entonces, esto evidencia que si no hay cambio interno, no puede haber algo que represente su voluntad. Si entonces nuestros pensamientos siguen ser terrenales, siguen ser de Egipto, naturales, carnales, egoístas, egópatas,
siempre va a ser ególatras, una adoración propia. Y esto fue lo que la serpiente alcanzó con la mentira a Eva, es adorarse a sí mismo. La obstinación es una idolatría porque se insiste en las ideas que uno tiene. Entonces, decidimos por los derrames de lo que hay adentro. Entonces, lo sabio es tener la mente de Cristo, que incluye sus pensamientos, que incluye su espíritu, pero más que todo incluye la mentalidad del Padre, la cual se transmite a través de la mente de Cristo. En el fondo, este es la enseñanza, la cual es desde Egipto hacia Canaán. O sea, lo que pasó en aquel tiempo con el pueblo de Israel es una sombra de la realidad de nuestras vidas. Cristo enseñó esta verdad cuando dijo, todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Una acción por la continua comunión con el Padre. Usted no puede hacerlo esto si no tiene la mente de Cristo. Si tiene la mente de Cristo, usted, todo lo que hace el Padre, también lo va a hacer usted. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Eso no es una ideología. La realidad es que para tener la mente de Cristo hay que salir de lo natural, de la mentalidad esclavizada, de Mizraim disfuncional, separarse, cortarse entre el alma y el espíritu y entonces ser funcionales solamente a través del espíritu. Esto es hermoso. La mente de Cristo es nuestro beneficio. La mente de Cristo diríamos que es todo el misterio desarrollado a la iglesia. No hay por encima de la mente de Cristo una mentalidad que la supera. Porque usted conoce la perfecta y buena y agradable voluntad del Padre que es para usted. Hay una tremenda gloria por parte de Dios. Aquí atención a este detalle que traza la eternidad, que evidencia en forma anticipada hacia nosotros que Él nos guía en su voluntad. Hay personas que no se guían por su voluntad, aunque lo que Él determinó no lo van a hacer. Claro, lo que tú amas es lo que tú vas a hacer. Y Dios te da lo que tú amas. Dice, por no amar la verdad y amar la mentira, Dios que los envió un espíritu de mentira. Usted recibió lo que usted ama. Punto. Importante. Entonces, si nosotros simplemente entremos en su espíritu, esto es, trazamos la vida almática natural de Egipto y pasamos a la tierra fértil de su perfecta voluntad, nosotros comenzamos a recibir, a ver, a entender y a hacer aquello que en la mente de Cristo está dictado para nuestras vidas. Recuerden que lo natural siempre impide que le amamos con todo nuestro corazón. Esto es importante, ahí lo quiero llevar. Cuando usted está obstinado, cuando usted está en Egipto, usted no puede amar a Dios con todo su corazón. Por eso lo sacó, para que mi pueblo me adore. No podría en sus casas el pueblo adorar a Dios. No lo podría. Porque si lo podría hacer, esta historia no debería ser ni escrita ni realizada. Pero tienen que sacarlos porque el hombre natural es distraído, es dictado hacia aquel que está en su mente. Y el pueblo de Israel dentro de Egipto llevaba la mentalidad de Egipto. De hecho, la historia lamentable para muchos ha terminado postrados para entrar en la tierra prometida, donde están las victorias de Dios. ¿Dónde están las victorias? En Canaán. Fíjese, importante de que en Egipto Dios les dio la victoria directamente. Él peleó la batalla. Jehová a los ejércitos. En el desierto es el que los suple, pero ahora
En Canaán, en el Espíritu, los hace partícipes en las victorias porque están alcanzando la imagen de Cristo. Y este es el punto culminante del cristianismo. Estaba diciendo en una enseñanza que nosotros entramos en Canaán espiritual como un ejército, como una milicia. Y como milicia es el estado postrero de la iglesia antes de convertirse en la novia eterna del esposo y en sus bodas. Por esto, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Conocer que Él está haciendo la voluntad, su voluntad perfecta, en todo momento, cuando ni siquiera nosotros podemos verlo. ¿Pero para quiénes? Para los que aman su voluntad. Para los que entonces su mentalidad está totalmente puesta en el Espíritu de Dios, en el corazón de Dios. Es preferible tener la mente de Cristo y ser conducido 24 horas al día en su perfecta voluntad que orar por 24 horas sin tener la mente de Cristo. Por ende, el orar sin cesar es una realidad que se encuentra solo en la mente de Cristo. Entonces, ahora de este prólogo voy a entrar en lo que es el bálsamo de Galaad, que no es para el pueblo de Dios. Estamos buscando bálsamos. Tenemos heridas. Egipto nos provocó heridas. En nuestra esclavitud, en lo natural, hemos sido abatidos, heridos, maltratados. Pero esta curación y este bálsamo, Dios lo tiene en sus manos para derramarlo a todo aquel hijo que viene a tomar este bálsamo. Eso significa que en realidad nuestro bálsamo no está en ningún rincón del mundo. No está en ninguna condición o circunstancia. No está en ningún médico. Solamente está en las manos de Dios. Y esta mañana, brevemente, vamos a comprender qué es el bálsamo de Galaad. Voy a tratar un tema de los hijos de Israel en el desierto que poco se conoce y que poco lo ha escudriñado, pero contiene un valor enorme sobre nuestras decisiones y nuestra movilización espiritual. Quiero que usted pueda recibir esta enseñanza. ¿Por qué? Porque si no la hace como la palabra nos enseña, usted no puede participar en las victorias de Dios. Y yo sé que todos queremos vencer. Queremos ser victoriosos. Esta es la realidad. Queremos vencer. ¿Sabían ustedes que habían familias que no querían entrar en la tierra prometida por causa de sus propios planes? No querían entrar, cruzar el Jordán, porque ellos tenían propios planes, y es donde muchos de nosotros no trazamos el lugar de las victorias. Hubieran dos familias, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que no querían cruzar el río Jordán y entrar en la tierra fértil porque vieron convenientes el lugar que se encontraba antes del río Jordán y querían quedarse en Yazer y de Galaad por causa de sus ganados. O sea, a ellos les interesaba más la conveniencia de la vista antes que el propósito de Dios. ¿No puede imaginar esto? Esta es una realidad que pasa a muchos de nosotros. Dios nos llama a trazar líneas, nos llama a hacer cosas, cumplir propósitos, estar en sus planes. Sin embargo, todos nosotros, mis hermanos,
vemos qué conveniencia natural tiene para nuestras vidas. Por eso decía Pablo, todos buscan sus propios intereses. Mi hermano, si podemos vencer nuestros propios intereses, les tengo una noticia, usted alcanza propósitos eternos. Van a trazar una diferencia, van a ser bendecidos. La bendición no es hacer un ídolo y llamarlo Jehová a los ejércitos y decir, me protege. No, es trazar el río Jordán y entrar en el lugar donde Dios te ha ordenado para participar en todas las batallas que Él te ha llamado para vencer. Y una noticia. Cuando Dios te llama para batallar, no es para perder, es para vencer. Simplemente muchos quieren entrar en la batalla sin la armadura. Entonces, obviamente, esto evidencia que va a haber una baja. Por esto, Efesios 6 habla de lo que es la armadura, la cual nos da no solo la resistencia, sino el vencer ante las circunstancias. Este vencimiento, o sea, vencer, nos lleva al propósito de Dios en el lugar de nuestra bendición. Amén. Hubieron dos familias, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que querían quedarse en Galaad antes del río Jordán, antes de cruzar el río Jordán y participar en las victorias. Este suceso es una realidad espiritual que pasa en las vidas de muchos cristianos que evidentemente prefieren sus propios propósitos ante los propósitos de Dios. Y esto lleva sus consecuencias. El cristianismo es integral desde adentro hacia afuera. Es importante, es de adentro hacia afuera integral, porque muchos queremos ser muy íntegros en nuestra vestimenta exterior, pero no en la vestimenta interior. Antes de leer esta parte escritural que nos interesa esta mañana, quiero decirles que todo el ministerio de Jesús es una revelación espiritual de la misma cartografía de Israel en el desierto. El mismo Jesús sacó muchos discípulos fuera del sistema leudado. Sin embargo, no todos lo siguieron y por eso no todos entraron en la revelación de Jesucristo. Asimismo, como no todo Israel entró en Canaán. Juan 6:66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ellos se quedaron postrados en su estado natural porque no comprendían la revelación que él les ofrecía. Lo mismo, exactamente lo que sucedió en la cartografía de Israel desde Egipto hasta Canaán. ¿Vieron que todo es lo mismo? Ven que esta realidad contiene valores espirituales por los cuales nosotros tenemos que examinarlos en lo más profundo de nuestro corazón. Números, vamos a leer por favor todos, Números 32:1. Gracias, que yo veo muchos amigos míos desde la infancia, como Ioannis Catranos, Panos Casacos, están ahí participando en este video. Mis saludos. Yasu Panomo, Nasacalá. Números 32:1. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que tenían muy grandes rebaños, vieron que el país de Yaser y el de Galaad eran tierras buenas para la ganadería. Y fueron a decir a Moisés, a los sacerdotes de Eleazar y a los jefes de la comunidad, miren cómo son Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hezbón, Elaleh, Sebán, Nebo y Beón. O sea, todos esos nombres son príncipes que los vencieron. Jehová los venció. Oigan, por favor, hubo una victoria. Pero no era la victoria que Dios lo estaba llevando. Era una victoria quitando los obstáculos para llegar al estado fértil. Y ahí es donde yo los quiero conducirnos a entender. Dice, este país que Jehová entregó a la comunidad de Israel, esta es la tierra del ganado
y nosotros tenemos ganado. Y agregaron, si quieres, háganos, Moisés, este favor. Pidieron a Moisés que se nos dé esta tierra como propiedad y no nos hagas pasar el Jordán. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué gran verdad! Vieron cómo ellos entonces vieron un lugar antes del propósito final, se quedaron en las señales de una victoria, porque hubo una victoria entre unos 10 príncipes, y querían quedarse en un lugar donde les apareciera muy bueno para su ganado y no pasar el propósito por el cual fueron llamados. O sea, vieron todo argumento que ellos presentaron hasta sostenido por victorias a sus favores. Esto pasa a nosotros. Llegamos muchas veces en lugares donde creemos y hemos entendido que sí, el Señor es verdad, ha hecho una victoria para nosotros, pero no es el lugar definitivo. No se quedan en el lugar que usted cree que le conviene sus intereses. ¿Qué es en realidad Galaad? Que tanto pudo seducir a los hijos de Rubén, tanto que no querían seguir la ruta espiritual de Dios, y muchos realmente no quieren participar en las batallas que Dios le ha concedido. Galaad se eleva desde unos 200 a unos 1000 metros en la valle de Jordán, y en ese lugar, por favor, atención a esto, hay abundantes precipitaciones el invierno, lluvias por causa de su altura y densos rocíos estivales, así como por sus muchos manantiales. Se convierte Galaad en una fértil región que existían en la antigüedad, no sé ahora, grandes bosques, y era muy conocida por su bálsamo curativo. Sin embargo, Galaad en el Nuevo Testamento es la tierra del endemoniado, porque precisamente el plan de Dios, aunque les accedió a esta tierra a Rubén y a Gad, Galaad no era la tierra, era la tierra que pasaba, que cruzaba el Jordán. Entonces, en este lugar era muy conocida en su época por un bálsamo curativo que existía en Galaad. De hecho, Galaad hace mucha referencia en varias partes de la Biblia. También era la tierra del profeta Elías en su sequía. El bálsamo de Galaad, entonces, es una resina de diversas especies que fue usada para las heridas de aquel tiempo. Génesis 43:11, Jeremías 8:22, 46:11 y 51:8 hablan sobre este arbusto que habían, los varios arbustos que habían allá, produciéndose esa resina con la cual se preparaba el bálsamo, que crecía tan abundantemente en Galaad, en la época del Antiguo Testamento, que llegó a conocerse como el bálsamo de Galaad. Génesis 37:25 y Ezequiel 27:17. Amén. Sin embargo, es de suma importancia lo que podemos leer en Jeremías capítulo 8, 20 a 22. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pregunta Jehová, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? How? ¿Qué enseñanza esta? Esto claramente nos evidencia que muchos buscando el bálsamo fuera de la fórmula espiritual, si se me permite decirlo así, no va a ser nunca el bálsamo que va a curar nuestras heridas. Jeremías 46:11 dice, sube a Galaad, toma bálsamo
virgen hija de Egipto, por demás multiplicará las medicinas, pero no habrá curación para ti. ¿A qué se refería al preguntar si no había bálsamo en Galaad? ¿Y por qué no había curación para ti si este bálsamo era algo que realmente hacía mucha gente bien? Oye, mi hermano, esto es una realidad grande. ¿Por qué a los hijos de Dios no hace este bálsamo bien? Porque Dios tiene su bálsamo para sus hijos y hay que comprenderlo en lo más profundo de nuestro corazón. Todas sus heridas, todo lo que hay dentro de ti, toda aquella acumulación almática que ha frustrado tu vida, que la ha distraído y la ha extraviado, la ha torcido en la dirección correcta, Dios tiene el bálsamo para que tú puedas ser totalmente sano. Para comprenderlo, pensemos en la situación en que se encontraba el pueblo de Israel en aquel momento. Hacía tiempo que el profeta Isaías había descrito muy gráficamente en su lamentable estado espiritual, desde la planta de pie hasta la cabeza misma, no hay en el lugar sano. En él, o sea, en Israel, lugar sano. Heridas y magulladuras y contusiones frescas no han sido vendadas. Isaías 1:6. Este es el estado de Israel. Este es el estado de toda la humanidad. Y lamentablemente tenemos muchos también que son cristianos. Dios nos quiere sanar para que en primer lugar podamos amar con todo nuestro corazón. Hermano, usted no puede amar con todo tu corazón si tu corazón está herido. No puedes, porque la parte herida no puede amar, está herida, está abatida, entonces tú tienes que ser sanado. Y este bálsamo no lo ofrece ningún médico del mundo, ningún psicólogo del mundo, solamente la extensión de la mano de Dios, que es su palabra. Entonces Dios nos quiere sanar para que en primer lugar podemos amar con todo nuestro corazón y así poder servirle el máximo. Oye, por favor, el máximo, óyenlo, el máximo bien del hombre es servir a Dios. No hay otra cosa. Estamos sanos y estamos salvos. Salimos de Egipto para servirle. Y lo servimos adorando. Pero para que tú seas un adorador, tienes que entrar en el Espíritu. Pero el máximo bien es para servirle. Y poder servirle significa entonces conocer cuál es su voluntad mediante tu transformación y estar en esta continua y verdadera adoración. Los heridos, repito, los resentidos y los amargados no pueden hacerlo en ninguna forma. Somos un antes y somos un después. Y todo depende de este renovar de la mente. Por eso salimos de Egipto, para ser renovados. Para la renovación comienza con la división. Tu renovación comienza con la división. Dios divide, quita tu viejo hombre para entonces dejar este nuevo hombre renovado para hacer todo aquello que tú necesitas. Mis hermanos, esto no puede. El cristianismo no es una fusión como las demás religiones. Babilonia es el nido de toda religión, de toda falsa religión. El cristianismo es totalmente puro, íntegro y totalmente regenerado. Hay una división. No es una acumulación de varias ideas. Es solamente de la mente de Cristo. Y esto hay que comprenderlo para poder saber cómo vamos a manejar nuestras vidas. Efesios 4:23 dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre. Hay una vestidura vieja que hay que dejar en Egipto. Eso significa un cambio total para una vida incorruptible. Se pretende que el gran cambio tenga punto de partida desde el espíritu de nuestra mente.
Por esto era necesario que Israel salga de Egipto para poder renovar su mentalidad y convertirse en un adorador en el espíritu de verdad. Y así, en esta división, puede entrar en la tierra donde se arma de toda su armadura de Dios y puede vencer. Victoria significa, por favor, ¿qué estamos venciendo en realidad? ¿Qué estamos venciendo en nuestras vidas? ¿Por qué tanta batalla? Para el propósito de Dios. Vencemos los obstáculos que nos desvían a comprender y llegar al propósito de Dios. Eso lo estamos venciendo. Estos principados y gobernadores de las tinieblas que operan a contra nuestra para no llegar ni comprender ni hacer. Porque hay muchos que entienden la palabra, pero no la cumplen porque también hay más obstáculos. Hay muchos que entienden la palabra, pero no la cumplen todavía. Porque todavía hay brechas que están dejando en sus vidas por las cuales el enemigo entra y los extravía. Somos un antes y un después. Por supuesto, antes es Egipto y el después nos conduce hacia Canaán espiritual y todo depende de nuestra renovación. De esta mente incorruptible que adaptamos para lograr los propósitos de Dios. ¿Cuál entonces es el objetivo de la conversión? Sanación y metamorfosis. En griego, metamorfosis. Pero vamos a decirlo en español, metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de transformación. Eso quiere decir, salimos de Egipto, estamos dividiendo el alma del espíritu y para ser moldeados a la forma de la imagen de Cristo y así adquirir la mente de Cristo para hacer su voluntad en todo el curso de nuestra vida. Hasta el final. Entonces, decir que uno está convertido, mis hermanos, significa dos cosas. Uno que dejó en forma definitiva su vieja forma e imagen y tomando la nueva forma que es la imagen de Cristo. Este proceso es mediante la verificación y el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque con la mente natural y de Egipto usted no puede verificar cuál es la voluntad de Dios. Mientras cumplimos su voluntad, nos transformamos, nos convertimos en Cristo y verificamos la voluntad de Dios. Vieron que la historia de Éxodos y de Números, desde Génesis y adelante, nos evidencia el llamado de trazar, de dividirnos entre lo que es Egipto y alcanzar lo que es su tierra fértil, que es Cristo, que es la tierra Canaán en su forma de sombra. Examinamos en qué procesos entonces está actualmente nuestra conversión. No es convertirnos de ser católico a ser evangélico. No, mi hermano, de verdad no. No crees porque tú perteneces a una iglesia pentecostal o bautista o no denominación. No. La diferencia marca un cristiano el que hace su voluntad. Por eso decía Jesucristo cuando fueron a visitarlo su mamá y sus hermanos, su madre y sus hermanos, decía, mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. No decía, mis hermanos son de Nazaret o de Belén, los que hacen la voluntad. O sea, no es asunto denominacional. Por eso cuando Jesús entonces vino, les dijo que deberían convertirse por medio de un arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es la renuncia de toda nuestra antigua forma de vivir, natural, egipcia. Es decir, que arrepentirse entonces es empezar a cambiar una mentalidad. No es solamente llorar, bueno, lloren, yo lloro también. Pero si yo lloro un día y el otro vuelvo a lo mismo, entonces no hay un arrepentimiento. Hay un remordimiento. Entonces, en el arrepentimiento cambiamos la mentalidad y adquirimos esta nueva actitud porque ya hay una división entre
lo natural, Egipto, o lo espiritual, que es Cristo, que es Canaán. Por esto la negación, mis hermanos, rehúsa la vieja forma, la niega, la cruz de la nueva forma espiritual. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está la cruz. En el desierto está la cruz. La cruz no está en Egipto, ni siquiera está en Canaán. En Canaán yo creo que tú estás resucitado para las victorias. Pero en el desierto está la cruz. Yo creo que no hay forma de diluirlo esto. Primero te dice que si quieres seguirle, ¿cierto? Eso significa que Jesús está en un movimiento. No es nada estático. Yo tengo la gracia. ¿Pero qué? Está en tu casa. Tú no participas a una comunidad espiritual entre hermanos que dan soporte unos a los otros. Él no está parado, mi hermano. Entonces después le dice, y toma su cruz. ¿Cuál cruz? Esta es la cruz de la obediencia que te da la morfosis, la forma, el moldeado de su vida y tu carácter, dejando tu forma antigua en la cruz, tus pecados. Los hijos de Israel se negaron a cambiar esta actitud y no admitieron que sufrían una enfermedad espiritual, ni buscaron tratamiento. En tiempos de Jeremías, la situación seguía igual, por eso el profeta se lamentó. Dice, han rechazado la mismísima palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Jeremías 8:9. Como los israelitas no se arrepintieron, entonces no recibieron el bálsamo. Y pasan muchos cristianos. Entran con remordimiento, pero no entran con arrepentimiento. Y el bálsamo está en el arrepentimiento. A eso se refería Jeremías cuando preguntó, ¿no hay bálsamo en Galaad? Sus onduladas mesetas de Galaad eran muy ideales para criar ganado y cultivar cereales, pero no dejaba de ser un lugar antes de cruzar el río Jordán. Además, en Galaad abundaban las vides. Sin embargo, a pesar del bálsamo que podría ser muy apreciado y recolectado en esa región por sus arbustos y árboles, el que es pueblo de Dios no encontrará allí su respuesta hasta que no entra a Cristo, al propósito de Dios y entrar en la batalla, porque solamente en Cristo participamos en una batalla eficaz con resultados eficaces. Esto, queridos hermanos, es una gran lección para que quede bien grabado en nuestros corazones. No es de extrañar que tantas personas de inclinación religiosa busquen y siguen buscando el bálsamo en Galaad, una curación para sus heridas emocionales, de cualquier consejo, de cualquier caricia. Sin embargo, deben entrar en la movilización espiritual que les da acceso más que el bálsamo de Galaad, que es el bálsamo que está en las manos de Jehová. Y sabe una cosa, este bálsamo contiene victoria. ¿Cómo se sienten cuando uno se sana de su enfermedad? Tremendo. Aquí vemos lo que Moisés les dice entonces a Números 32:6, cuando ya los hijos de Rubén y de Gad le pidieron quedarse en Galaad y no cruzar a río Jordán. Moisés contestó a los hijos de Gad y a los de Rubén, ¿acaso nuestros hermanos van a ir al combate mientras ustedes se quedan aquí? Está desalentado a los hijos de Israel. Ya no quieran pasar a la tierra que Jehová les ha dado. Así hicieron sus padres cuando los mandé a Cades Barnea. Oye, él los va ahora recordando que esta actitud que tenían ellos era la misma actitud que los impidió entrar en la tierra. ¿Entienden? Lo
mismo. Dice, así hicieron sus padres cuando los mandé de Cades Barnea a explorar la tierra. Entraron hacia el valle de Escol, vieron la tierra, pero luego desanimaron a los israelitas y ya no quisieron entrar en la tierra que Jehová les había dado. Por eso Jehová se enojó ese día e hizo un juramento. Los hombres que salieron de Egipto, los de 20 años para arriba, no verán la tierra que prometía Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Oyeron? Porque no han sido fieles. Solamente lo harán Caleb, hijo de Jefoné, el ceniceo, y Josué, hijo de Nun, que siguieron, o sea, se movilizaron a Jehová sin fallarle. Raza de pecadores, dice el mismo contexto. Ustedes ahora imitan a nuestros padres y quieren que el furor de la ira de Jehová se encienda contra Israel. Hermano, tú estás entendiendo qué es lo que nos está enseñando esta gran porción escritural. Si ustedes no participan en esta batalla, en esta división, en lo que Dios te está mandando a hacer, lo que tú haces es provocar la ira de Dios. Si ustedes dejan de obedecerle, Él prolongará la estadía en el desierto y por culpa de ustedes se perderá todo este pueblo. Tremendo. Entonces acercaron a Moisés y le dijeron, espérate, está bien, vamos a construir aquí unos corrales para nuestras ovejas y cuidar de nuestros hijos, pero nosotros tomaremos las armas y estaremos a la vanguardia de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en la parte que les corresponde, mientras que nuestros hijos están en las plazas fuertes. Esta es la verdad. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que sucede en nuestras vidas. Muchos quieren ser cristianos, pero no participar en la milicia espiritual por la cual Dios nos ha introducido para traer las victorias. Estas victorias por las cuales el pueblo de Dios debe participar. Y no es con gritos, no es con espadas naturales simbólicas todavía, de sombras que muchos se visten creyendo que están participando. No, mis hermanos, vamos a ser serios. Vamos a ser íntegros. Se parta. La batalla es a partir, de esta armadura que Dios te da a que tú seas un ser espiritual lleno de la mente de Cristo, comprendiendo lo que Dios le agrada hacer. Creo que es tiempo de pensar lo que nos corresponde hacer como milicia de Cristo. No podemos ser disfuncionales, no podemos estar entre lo natural y lo carnal. Hay un desierto, hay una espada por la cual va a separar lo disfuncional por lo funcional. Y si Egipto significa en su etimología, Mitzraim en hebreo, significa disfuncional, es porque algo funciona. Algo es en función que lo impide lo disfuncional. El mensaje de Dios es un mensaje curativo. Por eso Dios llama a su pueblo en la batalla y en la curación. No puede haber victoria si usted se queda en su ganado, en sus propios intereses. Por esto, en tiempos de Jesús, muchas personas de buen corazón se encontraban en cierta situación similar, pero ¿dónde hallaron la ayuda que necesitaban, sino solamente en Cristo? Esta es la enseñanza. Damos gracias a Dios porque creo que estamos en tiempo de preparación. Y esos tiempos de preparación contienen ministerios de la palabra. Los ministerios de la palabra preparan el pueblo de Dios. Espero que fue de bálsamo esta enseñanza, pero no de bálsamo de Galat, porque el pueblo de Dios
no puede ser curado en Galaad, ni en sus bálsamos, sino dentro de Canaán, donde participamos en Cristo en todas las batallas que vamos a vencer. También les hago recuerdo que 28 a 30 de junio vamos a tener la participación de 3 hermanos, que es Eduardo Gavilán, del Ministerio Aviva, Fernando Graciano, del Ministerio Luz de Mesías, y mi parte, del Ministerio de Filadelfia, donde vamos a hablar sobre la participación, el llamado de participar en la plenitud de Cristo. Y lo único, mis hermanos, lo único que impide que esta participación en su plenitud sea una realidad en nuestras vidas es el egoísmo, es la egopatia, es la obstinación de quedarnos todavía entre una mente natural y algo espiritual. Hoy es tiempo de dividir esto y tomar decisiones en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en oración, así voy a terminar, te pido, Señor, que los que ya escucharon el mensaje, los que van a escuchar también lo van a escuchar más adelante, podemos en forma íntegra pensar que nuestra existencia, nuestra salvación es para ser funcionales. Danos toda la fortaleza por medio del Espíritu para poder quitar todo pecado que nos asedia. Quita todo deseo de la carne, todo deseo de la vanagloria y todos los ojos que está puesta al mundo. Que tú seas no solo nuestro proveedor, sino todo aquel que nos lleva a participar en las victorias que tú has preparado para nosotros. Danos tu palabra para cortar todas las cabezas de los gigantes que se han levantado contra nuestra vida y todo aquello que se impide a experimentar a Canaán, a Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por la participación de ustedes a oír este mensaje. Y a Padre los sábados a la noche que estamos desde el Ministerio de Filadelfia, algunas veces también desde mi casa, vamos a tener enseñanzas pequeñas en relación a todo lo que es Cristo. Todo es Cristo. Cristo es nuestra mente. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Adiós.